Bien, Dios les bendiga, buenas noches tengan cada uno de ustedes, otro jueves más, donde nos reunimos a compartir esta charla, esta conversación, este tema tan bonito como es la paternidad, que estamos llevando cada jueves durante este tiempo. Así que esperamos que podamos ser de bendición con este tema de paternidad, con este curso, o Dios mediante, algún momento pueda ser un libro, Padre Bueno, Padre Malo. ¿Sí? El día de hoy estamos en el capítulo 4, ¿sí? El capítulo 4, el amor del Padre nunca cambia, o mejor dicho, no debería de cambiar. Cuando hablamos esta definición, estamos hablando del amor de Dios Padre, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Vamos a hablar 4 puntos, entendiendo que es amor, padres con brazos abiertos, padres que nunca abandonan, y meditaremos un poquito en la historia del hijo pródigo. ¿Por qué el hijo pródigo volvió a casa? ¿Por qué volvió el hijo pródigo? Y tenemos algunas conclusiones. ¿Ok? Siempre se ha dicho que el amor de una madre es el amor más grande que existe en la vida, ¿no? Es como una frase, como un cliché. El amor más grande es el amor de una madre, pero en realidad el amor más grande es el amor del Padre eterno, claro está, ¿no? Y cuando un padre entiende su papel en la vida de sus hijos, también los amará como ama el Padre Eterno, el Padre Celestial, el Abba Padre, como decía Pablo. Obviamente no se trata de competir con la mamá, quién ama más, quién ama menos, ¿no? Sino que los hombres podamos conocer cómo es el amor del Padre Eterno, que debe ser reflejado o expresado por su Padre terrenal. Los papás muchas veces no saben el potencial que tienen en sus brazos, en su corazón para amar a sus hijos y prepararlos para que lleguen a ser buenos hombres y mujeres en la sociedad, en sus futuras familias y en nuestro contexto en la iglesia. Es por eso que el padre debe prepararse para ser mejor papá cada día. En este capítulo veremos cómo es que el amor del padre nunca cambia o nunca debería de cambiar, como les decía. Si en algún momento como padre has cambiado tu amor, en este capítulo te compartiré que tu amor no debe cambiar. ¿Por qué? Porque ellos son tus hijos y hagan lo que hagan, no dejarán de ser tus hijos. Pero es importante entender qué es amor, ¿no? Para crear bien a nuestros hijos tenemos que entender qué es el amor. Pero obviamente el amor desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista nuestro, de lo que pensamos. Porque es Dios quien nos puede hacer entender mejor. Porque dice Juan 4:8, Dios es amor, primera de Juan 4:8. La palabra amor proviene del griego ágape. Según Corintios 13, ágape es un sinónimo de ágape, o como podríamos, entre muchas otras cosas, es sacrificio, es buena voluntad, es compromiso, actos de la buena voluntad. Es un amor de carácter firme, fuerte. Ágape, como le decía, se escribe en Primera de Corintios, y todo lo que describe tenemos que ser capaces de hacer por nuestros hijos. Y parafraseando este pasaje, como una vez lo hemos hecho, es interesante cómo encarnar la palabra, y en vez de poner amor, porque el texto dice el amor todo lo sufre, dice Corintios 13:4, pero en este caso parafraseémoslo diciendo papá, ¿no? El papá todo lo sufre. Es decir, es capaz de soportar, perdonar todo a sus hijos porque los ama. El papá todo lo cree, no desconfía de sus hijos porque confía en ellos, porque aprendió a dar confianza, porque los crió bien. El papá todo lo espera, es decir, se tomará tiempo para ir formando su carácter, confiando en que va a mejorar para bien, no para mal. El amor del papá, como debería de ser, es: yo sé que mi hijo va a cambiar, por ahí que está, que se forma, por ahí que todavía tiene unas cosas negativas, pero yo sé que él espera lo mejor de sus hijos. Ese es el amor del padre, ¿no? El papá todo lo soporta, es decir, tiene la capacidad de soportar los momentos difíciles de la convivencia con altruismo, ¿no? Con valentía, porque ama, y el amor le da esa capacidad para soportar las adversidades y alegría y con fe de corazón. Ahora,
Cuando hablamos de amor, tenemos que entender quién es la fuente del verdadero amor. Porque el amor viene de Dios y a Él debemos acudir para saber amar, en este caso a nuestros hijos. Uno de los mejores versículos de amor es Juan 3:16. Porque de tal manera amó, agapó Dios al mundo que dio, ¿a quién dio? A su hijo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de amor, estamos hablando de hacer toda clase de sacrificio, entrega por nuestros hijos y tratar de hacer algunos cambios nosotros como padres por ellos. Además, para entender el amor, se tiene que entender que el amor se manifiesta con afectos, cariños, ¿sí? También tiene que ver con disciplina el amor. Para entender mejor el amor y hacer un balance, hay que entender el tema del amor, se tiene que entender que también, o sea, aparte, como decía, no sé, con disciplina. Hebreos 12:7 nos dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijos. Ahora, muchos pasajes en Proverbios hablan de la disciplina física o sinónimo castigo, ¿sí? Pero es importante interpretar a nuestro contexto, ¿sí? Porque en aquellos tiempos la disciplina era más castigo físico. Literalmente era así. Ahora, obviamente, los tiempos han cambiado y hay que ser hermenéutica en algunos casos, porque disciplina ahora tenemos que tomarlo con pinzas y tener mucho cuidado con el castigo físico, ¿sí? Porque aunque la cultura judía, ¿no? Hace cientos de años, ellos disciplinaban con castigo físico. Pero como dije acá, se debe interpretar esos pasajes porque en este tiempo, en vez de hacer una disciplina correcta, puede que vayamos al extremo de vengarnos. Ah, te portaste mal, entonces toma, como vengarnos por su indisciplina. Lo que ahora los teólogos manejan el tema de disciplina es tratar de corregir para restaurar el error o restaurar la falla o restaurar la indisciplina o restaurar la desobediencia, ¿no? Entonces la disciplina a la actualidad, como le dije, se está viendo esto de no aplicar con castigo físico necesariamente, ¿no? Entonces, me faltó comentar acá, eh, por ejemplo, el judío tenía una forma de disciplinar en aquellos tiempos, castigaba, pero le decía que lo amaba y lo tenía en su lado, pero sin ira, sin enojo. La diferencia está en los padres latinos o peruanos, es que alguna vez hayamos castigado, ha sido con ira, y encima le hemos mandado a su cuarto. Pero los padres judíos en sus tiempos, los padres más sabios, después que los castigaban o lo disciplinaban, los hacían que llore en su falda, en sus rodillas, en sus hombros, para sanar su corazón y no haya deseos de venganza. Lamentablemente nuestra cultura ha hecho que muchos papás castiguen tan desmedidamente que los hijos, en vez de respetarlo, han tenido deseos de venganza, ¿no? Bueno, repito que es un tema que se está tratando de interpretar a la luz del contexto actual. Punto 2. Padres con brazos abiertos. El tema se llama El amor del padre nunca cambia. Lucas 15:20, entramos un poquito a la historia del padre del hijo pródigo. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. O sea, la gran historia del hijo pródigo nos hace reflexionar en la actitud que un padre debe tener para con sus hijos, o sea, la actitud que un padre debe tener. El hijo pródigo había desobedecido, sabemos la historia, ¿no? Se fue de casa, no quiso obedecer a papá, se llevó, despreció lo que le había dado, ¿sí? Y, y bueno, todos sabemos la historia, ¿no? Lo malgastó todo y después regresa a casa, ¿no? Regresa a casa. Y es maravilloso, y es una enseñanza para nosotros lo que pasó allí con el hijo pródigo, o mejor dicho, con el papá, porque acá creo que hay que aprender del papá más que todo, ¿no?
Digo yo, cualquier padre latino de repente hubiera desheredado a su hijo. Lo hubiera desheredado, ¿no? Hubiera dado es más, hubiera dado la orden que nunca más vuelva a su casa. Y así hubiera vivido por mucho tiempo, hasta cuando sea anciano y cuando esté a punto de morir, llamen a mi hijo que me quiero reconciliar. Digo yo, posiblemente cualquier padre latino hubiera hecho eso, ¿no? Pero la enseñanza, ¿no?, que vemos en la Biblia dice la actitud del papá, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Quien estaba lejos, el hijo estaba viniendo, ¿no? Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué vemos este papá? Con brazos abiertos. Un papá siempre debe tener los brazos abiertos para sus hijos. El abrazo del padre sostiene emocionalmente a sus hijos, les da seguridad, les da protección emocional. La pregunta sería aquí, ¿cuántas veces abrazas a tus hijos al día? Si ellos hacen lo incorrecto, sabrán que papá siempre estará con los brazos abiertos para recibirlo y darle la oportunidad que la gente de fuera quizás no le dé, ¿no? Como vemos acá la foto, el papá del hijo pródigo abrazándolo, besándolo a su hijo, ¿no? El amor del padre nunca, el amor de este papá nunca cambió. No se resintió con su hijo a pesar que fue desobediente, sino que siempre tuvo brazos abiertos para con su hijo. La psicoterapeuta Virginia Satir, que vemos ahí en la foto, dice, los seres humanos necesitan 4 abrazos al día para sobrevivir, emocionalmente hablando, ¿no? 8 abrazos para mantenerse y 12 abrazos para crecer como seres humanos, como personas, como individuos, en la parte emocional, en la parte almática. Un papá con brazos abiertos significa, siempre tendrás una oportunidad conmigo. Te amaré en las buenas y en las malas. Te amo cuando te portas bien y cuando te portas mal. Así no me guste lo que haces, pero mi amor no cambia por ti, hijo mío o hija mía. Eso significa un papá con brazos abiertos. Porque el padre, punto 3, nunca abandonas, nunca te deja, nunca te dirá no, ¿no? Habrá momentos en la vida de tus hijos que se sentirán solos. En su niñez, digo, nunca te dirá no cuando lo necesitas, ¿no? En su adolescencia, ellos tienen que saber que su papá estará siempre para ellos. Eso se lo tienes que decir. Tu hijo debe saber que tú nunca los abandonarás a pesar de sus rebeldías. No lo has dejado de amar. Ellos deben tener en claro el mensaje que tu amor nunca va a cambiar, cualquiera sea sus circunstancias en la vida. Porque el amor de papá estará para ellos. Que lejos de juzgarlo, a veces que somos campeones en eso, o de enojarnos, que también nos ganan las emociones, pero tu amor no cambia. Tu amor será para toda la vida. A veces con mi hijo trato de decirle eso, ¿no? Hijo, yo te amo cuando te portas bien y cuando te portas mal. No me gusta lo que haces a veces, pero mi amor no cambia. Y él a veces me pregunta, papá, ¿tú me amas cuando me porto mal? Sí, hijo, yo te amo. ¿Pero no te gusta cuando desobedezco, no, papá? No, no me gusta cuando desobedeces, pero me sigues amando, sí. Entonces, él entiende y él sabe. ¿Por qué? Porque se lo digo, porque lo manifiesto, ¿no? Cuando tengo que disciplinar, tengo que disciplinar. Pero él entiende el mensaje de papá, que papá nunca va a dejar de amarlo, sea cual sea su situación. Cuando ellos necesiten, cuando tu hijo necesite un hombre donde llorar, el primero que deben de pensar debe ser el hombro de papá. Dile eso. Déjale presente. Esto va en contra de todo machismo, porque los hombres también lloran, los hombres también lloramos. Pero después de llorar, los consuelas, los desafías a seguir adelante en la vida, y que el motivo que lo hizo llorar no debe ser un motivo para quedarse atrapado en el tiempo, sino que la vida continúa y todo lo podrá superar, que tiene a Dios como Padre eterno y te tiene a ti como su Padre terrenal para ayudarlo y acompañarlo, porque será un padre que nunca lo vas a abandonar. Tuve la oportunidad por mi profesión también de abogado que
Fui a ver a un joven que estaba en la cárcel, que había delinquido y había nuevamente delinquido, reincidente le llaman. Joven, 22 años, a los 18 años lo metieron a la cárcel, a los 22 lo volvieron a meter. Y una de las cosas que él me dijo, me dice, doctor, me dice, abogado, me dice, mi papá está afuera, sí, le digo, pero no lo dejan entrar. Y él con voz resquebrajada me dice, doctor, mi papá no me va a abandonar, mi papá va a estar conmigo, me dice. Papá estaba enojado afuera, estaba muy enojado. Y me dice, doctor, mire cómo mi hijo me ha hecho esto, mire que esto, que el otro, enojadísimo estaba el papá, ¿no? No sé qué era hacer de mi hijo, ya el papá estaba así, no quería saber nada. Le digo, ¿sabe lo que me ha hecho su hijo? Le dije, que él confía en usted, que usted no lo va a abandonar. Papá estaba enojado. ¿Quién no? En esa circunstancia. Y cuando le dije esas palabras, me quebré yo, se quebró él, porque uno es muy, muy sensible con este tema de la paternidad, por el papá que ha tenido, por el hijo que uno tiene, y las circunstancias que veía ahí, y el Señor se puso a llorar. Sí, doctor, tiene razón, me decía, no lo voy a abandonar a mi hijo, voy a hacer todo lo posible en acompañarlo, en visitarlo, me decía en la cárcel, voy a hacer todo lo posible, me dice. No tengo mucho dinero, pero voy a tratar de visitarlo. Me dice, le digo, sí, porque su hijo confía en usted, mire. Entonces eso es importante, ¿no? Vemos en la foto un hijo grande, mire, un hijo grande llorando con papá. Porque los papás tenemos que ser esos hombros fuertes. Tenemos que darle ese mensaje a los hijos, porque quizás están en formación, ¿verdad? Y volviendo a la pregunta de esta historia, ¿por qué volvió a casa el hijo pródigo? ¿Por qué lo hizo? Él hubiera reflexionado y dicho, no, a mi casa no vuelvo porque la embarré, metí la pata, quedé mal con mi papá, yo no vuelvo a mi casa. Y eso hubiera sido una historia normal, quizás de muchas historias, pero según esta historia, ¿no? Él volvió a casa y la pregunta es, ¿por qué volvió a casa el hijo pródigo? Y una posible respuesta es porque sabía que el amor de su papá nunca cambiaría. Quizás su familia sí, como se vio el caso de su hermano, ¿no? Pero sabía que papá lo amaba porque siempre se lo demostró. Versículo 17 del capítulo 15 de Lucas dice, y volviendo en sí, o sea, este hijo volvió en sí, recapacitó, pensó en medio de su desgracia, ¿quién lo podía ayudar? ¿Quién lo podía salvar? Y pensó en papá. Él dijo, volviendo en sí, me levantaré e iré a mi padre, ¿sí? E iré a mi padre, le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hijo pensó, ¿en quién pensó? En papá. La historia no dice que pensó en mamá. Y posiblemente muchas mamás hagan bien su trabajo, ¿no? No se trata de discriminar a nadie acá, pero la historia habla de papá. Él pensó en el amor de papá. Y era curioso porque en aquellos tiempos los papás no eran tan afectivos, tan afectuosos. Pero él pensó en papá y dijo, en la casa de mi papá, yo sé que mi papá me ama. Yo sé que mi papá no me va a abandonar. Como padres, no queremos que le pase nada, quizás, pero es inevitable. La vida no es fácil, es dura. Y lejos de querer que todo le salga bien, sé que habrá momentos duros en su vida, entonces debo prepararlo para que salga de esos momentos difíciles de la vida. El hijo pródigo volvió a los brazos de papá porque sabía que papá tenía los brazos abiertos para él. Debemos imitar a este papá, porque este papá es una simbología del Padre Eterno. Debemos imitar a este papá y tener los brazos abiertos. Y si un día nuestro hijo se revela y en medio de su rebeldía se arrepiente y se acuerda de papá, seamos como este papá de la historia que cuando estaba lejos fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es interesante hablar siempre de este tema porque tenemos que hacer eso, tenemos que imitar al Padre Eterno, tenemos que imitar al papá de esta historia.
Entonces, para entender y llegar a la conclusión del amor, solo quiero resumirlo con una sola palabra: sacrificio. Debemos de hacer todos los sacrificios habidos y por haber por nuestros hijos. Y si hay cosas que tenemos que cambiar y mejorar, tenemos que hacerlo. Porque de repente papá no fue muy duro quizás. Y a veces tendemos a repetir la historia, pero podemos cambiar la historia. Los brazos, las manos de papá deben siempre estar abiertos para nuestros hijos. Y esto lo debemos tener presente y esto lo debemos dar a conocer a ellos. El verdadero amor de un padre nunca abandona, nunca cambia. Debemos estar con nuestros hijos en sus victorias y en sus fracasos. Si imitamos la conducta del padre del hijo pródigo, nuestros hijos sabrán que siempre nos tendrán para cuando nos necesiten. Siempre habrá un hombro fuerte donde ellos puedan llorar o ser escuchados. Le doy gracias a Dios por permitirme compartir este tema contigo. Espero que haya sido de bendición. Puedes también suscribirte a este canal de YouTube y escuchar otras charlas como estas que estamos tratando de paternidad. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí con nosotros. Amén.